¿Qué tal? Soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Ambas instituciones decidimos, en consenso de toda la familia, crear un proyecto que es el Seminario de Derecho Corporativo y de la Empresa. Tiene una gran finalidad y un objetivo que pretende y te va a ofrecer a ti algo diferente de lo que hay en el mercado. No vamos a seguir el esquema de qué es la empresa, qué es el derecho mercantil, qué son los títulos. No. Vamos a irnos en 17 módulos de 3 horas con grandes expertos como ponentes que van a ir con un objetivo particular en esas 3 horas. Podremos tener y escuchar al doctor José Jesús Gómez Cotero hablando de la simulación de actos, pero no hablando de la parte teórica, sino directamente a lo que se está presentando en la actualidad. Tendremos a la doctora Zoila León Tobar, que ella nos va a hablar de los pactos de socios. Entonces nos van a decir cómo los vamos a emplear en una negociación o en un modelo de negocio. Y así con cada uno de los 17 amigos que nos van a estar en conjunto con nosotros para poder transmitir esta nueva idea, yendo desde el compliance a la clasificación de sociedades hasta la disolución y liquidación, responsabilidades, derecho concursal. Ahí nos va a acompañar el maestro Antonio Peña Barba, donde se estarán hablando puntos prácticos y concisos. No dejes de asistir, aprovecha esta oportunidad que es la primera que lanzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta soy su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, donde en conjunto se generó un programa para un seminario de actualización en impuestos que denominamos Seminario de Especialización en Impuestos. Constará de 16 sesiones. Cada sesión no va a ser lo que comúnmente vemos en los seminarios del módulo de constitucional. Este es el de impuesto a la renta, este es el de IVA, este es el de IEPS. No, es que vamos a estar actualizando con los puntos relevantes por criterios de la autoridad, criterios de la PRODECON, criterios jurisprudenciales, etc. Donde cada uno de nuestros expositores podrá desenvolverse con temas precisos, orales y sobre todo trascendentes. Porque hoy el cumplimiento en materia tributaria es lo más urgente que debe cumplir un empresario dentro de su responsabilidad empresarial. Apúrate, son pocos los lugares. Serán las redes, será en la plataforma, pero la calidad por la que se tiene que atender disminuye el número de asistentes. Por ello, es importante que te suscribas lo más pronto posible y asegures tu lugar. Te veo en breve. Enseñanza profesional que deja huella. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludamos a nuestra comunidad de Zoom, nuestra comunidad sede y pues a Facebook Live que están con nosotros en la fanpage de Consejero Empresarial. Les damos la bienvenida hoy con un tema muy interesante y acompañado pues de dos brillantes pues litigantes y consejeros ambos, uno más contemporáneo, uno muy reciente. No puedo decir que
no puedo decir su edad porque el conocimiento le aparenta tener otra edad. Y bueno, pues primero presento pues, al maestro Rafael Raya, mi hermano. Y pues aquí tenemos al maestro Eduardo Campos Gámez. ¿Cómo estás? Bien, Adrián. Un saludo, Rafa. ¿Cómo estás? Pues ahora sí viene el tema. Vamos a hablar de lo que se va a volver quizás uno de los tantos temas que vamos a enfrentar como litigantes o como consultores de aquellos contribuyentes que vienen huyendo de esta mala práctica que es el uso del asimilado a salarios. En esta ocasión, pues bueno, con el maestro Rafa, la propiedad, pero siempre sale la hermandad. con Rafa, el tema, pues estarlo viendo desde la óptica laboral, seguridad social, que es una de sus tantas especialidades, y por otro lado, con Eduardo vamos a estar viendo cómo es esa contención que se está generando por muchos litigantes y cómo sigue esta mala práctica y hacia dónde va y la consecuencia penal que esto puede ocasionar. Pues bien, pues empezamos por lo parejo, vamos empezando. ¿Qué es asimilados a salarios? Pues agradecer la invitación, mi estimado Rafa y Adrián. Y hablando sobre este tema, tiene varias vértices, tanto en el ámbito laboral, ámbito fiscal y ámbito corporativo. Para entrar en contexto, el régimen de asimilado a salarios está contemplado en el artículo 94 de renta. Este régimen es un régimen fiscal que permite a las personas físicas tener ciertas bondades al momento de prestar o encuadrarse en alguno de los supuestos del artículo 94, ya sea de manera temporal o esporádica. Ahorita vamos a desmenuzar cada una de las 6 fracciones que contempla el artículo 94, pero esta bondad que da en el régimen de asimilado a salario te permite, ya lo dirá con mayor exactitud el maestro Rafa Raya, pues evitar la cuestión de seguridad social, primer punto importante. Otra, al momento de que nosotros generamos servicios profesionales, conforme a la ley del valor agregado, pues también nos evitaremos el tema de este impuesto, esta causación de este servicio, ¿no? También nos podríamos evitar el tema de las prestaciones, prima vacacional, prima dominical, vacaciones, aguinaldo, todas estas prestaciones, con la única limitante de realizar el pago correspondiente al impuesto sobre la renta, que inclusive hay una bondad para las personas físicas que realizan o tributan bajo este régimen, que es el que el mal llamado patrón, sino sería más bien empleador, es el que te retiene y a su vez va a enterar, que se entera, pues dale el dinero al fisco, ¿no? Aquí, complementando un poco, antes de pasar al tema, yo creo que la parte medular de este concepto lo va a dar aquí Rafa. Tenemos que entender lo que es una opción de tratamiento a la obtención de determinados ingresos que taxativamente el legislador contempla en el artículo bien acertado 94 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero esto no quiere decir que puede encubrir, porque realmente es muy preciso el legislador a establecer qué relaciones son las que pueden tributar bajo este sistema de manera optativo. Y pues si bien no dices, no es patrón, es un comitente, no comitente, es el contratante, efectivamente. Gracias, Rafa. Entonces, y estamos hablando de una prestación de servicios, no necesariamente profesionales, no necesariamente solamente prestación de servicios, porque ya lo dirá Eduardo, también las actividades empresariales pueden entrar allí, y ahorita platicaremos de ese tema. Y bueno, aquí, Rafa, pues el tema, te vamos a pasar el balón haciendo una memoria de un gran maestro, Dionisio J. Key, que pues es acérrimo en cada una de sus clases en contra del uso del asimilado para el tratamiento o la evasión de la responsabilidad laboral. ¿Por qué esa característica de su sentir de alguien que yo lo admiro mucho y lo quiero bastante? Así es, entonces su sentir refleja algo. Coincido con el sentir del célebre maestro Dionisio, en el sentido siguiente. Yo creo que hay 3 cosas que están por extinguirse en mi consideración: las corridas de toros, la vaquita marina y el régimen de asimilados, por lo menos desde la perspectiva del derecho laboral y de la seguridad social. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué es lo que históricamente ocurría? A ver,
Este régimen, como atinadamente Eduardo lo ha señalado, pues nace obviamente dentro de normas eminentemente fiscales, precisamente por los temas de retenciones y demás cuestiones que habían que manejarse para aquellas personas físicas que prestaban un servicio en favor de determinada persona moral y demás. ¿Qué pasó desde nuestro particular punto de vista y lo que nos ha tocado ver prácticamente, yo creo, de 15 años a la fecha? Que por comodidad, contablemente, dentro de las empresas, el régimen de asimilados y también el de honorarios, también hay que decirlo, era el cajón desastre. ¿Sí? Todo lo aventaban para allá. Si no es esto, ahí va. Exactamente. Y como a final de cuentas se tenía una perspectiva un tanto cuanto cómoda, porque pues para efectos fiscales había retención, vino un abuso, por lo que refiere, y como atinadamente nos dice nuestro amigo Eduardo, un abuso en el simular la relación de un asimilado a salarios, que tiene su némesis en una prestación de servicios, en simular las relaciones laborales. Y entonces, hay que decir las cosas, se excedía, por ejemplo, en empleados de instituciones educativas, lo encontrábamos ahí, en empleados de empresas de construcción, por ejemplo, donde el dibujante, el calculista, el arquitecto, me lo tenían como asimilado a salario. Y entonces, pues daban ahí su recibito de honorarios impreso, ¿te acuerdas de que este recibo se imprimió de fecha tal a tal? Y era muy cómodo, porque pues decías, bueno, para efectos de materia de impuestos sobre la renta. Para cubrir deducciones, efectivamente. La identificada es una muy mala práctica, la llamada sobrenómina. Efectivamente. Sí, y es donde empieza a degenerarse, ¿no? Y entonces, desde nuestra trinchera, es donde empezamos a advertir que al momento que venían los dictámenes en materia de seguridad social, y llegaba esa revisión por parte del Seguro Social del dictamen, todo aquello que olía a asimilados y honorarios, vámonos a revisarlo. Y entonces venía una situación donde, pues si bien es cierto, había la factura, o mejor dicho, el recibo de nómina, el recibo de honorarios, pues no había ni el contrato, ni la descripción clara del servicio, ni lo que a la postre hemos conocido ahora como la famosa materialidad. Y que al día de hoy, con lo que nos está tocando vivir de las revisiones de dictamen, pues además de la materialidad, la razón de negocio por la cual estás llevando a cabo esa relación bajo ese régimen. Y fíjate que es claro, o sea, definitivamente, o sea, pues como se dice, si tiene pelos, tiene 4 patas y mueve la cola así y dice, wow, pues no es un gato. Así es. Estamos aquí. Una relación laboral es el artículo 31 de la ley laboral. Exacto. Donde se establecen las características y pues, el 10, quién es el patrón. Entonces empieza a identificar los sujetos de una relación del ámbito laboral, donde ahora sí ya puede haber prestaciones. Porque a mí lo que me da risa es que quienes pagan por asimilados de repente, oye, quiero darle, ¿cómo le calculo el aguinaldo a un asimilado? A ver, no friegues, o sea, ahora es trabajador, entonces no me digas mentiras. Tenemos que partir de, como dices, de esa parte que hoy lo conocemos como materialidad, pero realmente en el ámbito contable, pues es la sustancia económica, la verdad, el fondo sobre la forma. ¿Qué hay debajo de esa formalidad de tratamiento, que es una opción, un contrato que también le da forma, pero realmente abajo está oculto, está el acto. Así es. Y es donde empieza el develamiento con estos procedimientos del 5A. Claro. Que inclusive lo que se venía manejando, o se sigue manejando de manera hasta absurda, yo creo, es que tenías la misma calidad de asimilado y de trabajador. Firmabas 2 contratos, uno para efecto de cotizar en el seguro social con el salario mínimo, para que no se te aumentara considerablemente las cuotas que tienes que realizar, la seguridad social, como patrón, y por otro lado, con otro empleador a lo mejor, el tema de un contrato asimilado en donde ya se te pagaba por hora tu verdadero salario. Así es. Lo cual pues es ilógico, porque conforme al 8º de la Ley Federal del Trabajo, que habla del tema de los elementos que integran la relación laboral. Es correcto, subordinación personal y remunerado. Exacto. Pues te daba ese concepto. Ahora, viene un tema bien interesante. Toda esta historia, cuando solo se trataba
de contratos y recibos de papel que en dictámenes, conciliaciones, revisiones tenían los auditores, ya sea en el ámbito de SAT o del IMSS o del Infonavit, que revisar Exceles y demás, y que pues era entregas que el floppy o el OSB, ¿no? Pues se ha venido echando abajo a partir de los famosos FDIs, de esa labor de colaboración entre instituciones bancarias y obviamente las autoridades fiscales en materia de seguridad social. Y entonces pues el famoso régimen, simple y sencillamente, ¿qué pasó? Pues cuando las mismas el IMSS o el SAT advertían que quincenalmente este asimilado ingresaba solamente de una misma entidad esas cantidades, pues realmente era una ficción. Que inclusive, Rafa, Adrián, comentando ahí con colegas tanto del SAT que han estado internamente y que ya están ahora afuera, nos comentan que a partir de 2018-19 con los famosos comités para ver si te vas a la auditoría, ves todo el sistema de datos de base y dices, bueno, contemplando un poquito el tema de lo que es ahora la contabilidad electrónica con los famosos FDI, pero si no me recuerdo, 2014 cuando se empieza a implementar. Más atrás, pero ya fue general. 2005-2014, el tema de los algoritmos. Ya ni siquiera es una persona que te está revisando tus declaraciones, tus ingresos, todo. Ya el algoritmo rápido dice. Inteligencia artificial pura. Y parafrasea a esta persona diciendo, arriba de 500,000 pesos ya sonó, hayas hecho o no esa operación, ya resaltaste a este algoritmo. Arriba de 500,000 pesos. Que al final, cuando en un año, muchos de nosotros se puede llegar a operar bajo ese esquema. Entonces también tener cuidado, y yo tengo un poquito ya hablar el tema de, como encantabas, de la materialidad y de la razón de negocio, tener el soporte material. Bueno, pero en esencia, continuando con el tema en el inter que se resuelve el tema de Felipe, debemos de tomar en consideración que, bueno, es creado para diferentes sistemas. ¿Qué es lo que sucede? Para sociedades cooperativas y sociedades civiles existe un vínculo societario hacia sus integrantes que el legislador busca, y es una de las fracciones que tú nos harás el favor de explicar, Lalo, le simplifica. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, asimilado a salario, es decir, tributarás y seguirás los derechos y obligaciones tributarias de acuerdo a un trabajador. Entonces, esa es la única característica que realmente tiene. Ya discutir de que, diría de varios merolicos que hasta escribieron libros hablando de ese tema, así igual del contrato de MP, que todavía me sigo riendo atrás libros para explicar por qué tiene personalidad jurídica, pues, son cosas que no. En este caso, lo indetenible, Lalo pone un ejemplo muy correcto, donde tú trabajas y ganas, y hay una característica de la Ley Federal del Trabajo que hay subordinación, y la subordinación implica una condición como la jornada de trabajo. ¿Cómo es que ganas menos que en tu tiempo libre, el tiempo libre que optas por asimilados? O sea, el sentido lógico es lo que va a hacer que encaminar estos algoritmos. O sea, que gane más por asimilado. A ver, cítalo para ver qué es lo que está pasando, o invítalo, que ahorita va a ser el amedrentamiento que vamos a tener por parte de la plataforma. Va a ser una de las invitaciones para aclararlo luego con el team de Microsoft, así como estamos ahorita, así vamos a... Y que por ejemplo, la realidad es que cuando, por ejemplo, desde el matiz de la seguridad social, cuando el instituto inicia sus facultades de comprobación, se ha llegado el caso de que cuando empresas tienen mucho gente de asimilados a salarios, llegan cartas a sus domicilios particulares requiriéndoles información de, oye, ¿consideras que trabajas solo para la empresa fulana? ¿Consideras que lo que percibes de la empresa fulana es tu única y principal fuente de ingresos? Entonces, ojo, el CFDI o la nómina timbrada, a lo que ha venido también a acarrear es que ya el ataque o la confrontación frente al asimilado mal manejado ni siquiera va a ir para el presunto patrón, sino para el presunto trabajador, a efecto de validar, porque como atinadamente lo domina muy bien ustedes dos, pues el tema es que podría también involucrar a esas retenciones de la persona física mal hechas. Claro. No, y es que sí, el tema ahorita, porque tú le abundes, Lalo, el tema de
de lo que va a implicar, contra quién vas a ir, contra esa empresa prestadora de servicios de subcontratación, o vas a ir contra los que tuvieron ese beneficio, porque podemos hablar de trabajadores que a lo mejor ganan, con todo respeto y sin ser denostativo o discriminatorio de la cantidad, pero ganando 10,000 pesos al mes y se van 6 por asimilado y 4,000 por decir una cantidad por sueldos y salarios. Dices, a ver, a ese me voy a fregar, pero puede encontrar el patrón, y ya salió en los periódicos la semana pasada de los 5 que tienen en mira, ¿sabes si será? Y también ahí viene en puerta algo que nos va a repercutir a ustedes principalmente, pero también va a tener mucho efecto en el tema de la seguridad social, la famosa cláusula antielusión. Entonces, que cuando el beneficio fiscal fue mayor que el de negocio económico, agárrate, ¿no? No, ese va a ser todo un tema, eso definitivamente. Aquí en el caso de Lalo, pues la verdad, pues vemos asuntos que dices, oye, pues ¿para quién trabajas? Sí. Contrátame. Oye, ¿sabes que estás ganando 5 millones? Criaturitas que ganan por asimilado, les pagan 5 millones al mes. Dices, bueno, eres un freelancer de 5 millones de pesos, pues ¿a quién? ¿O a qué empresas le prestas el servicio? ¿Y qué es? ¿Y cuál es tu valor agregado? Como comentaba tu razón de negocios, porque competencia hay. Ahora, ¿cómo haces tú para que los otros no? Y es lo primero que le va a resaltar la autoridad, y es lo primero que te va a cuestionar también. Y el viejo pensamiento de decir, no, pues es que el del problema, decían los merolicos de estas firmas, le decían, no, pues si hay un problema se viene con nosotros, es más, le garantizamos el juicio. Y cuando estaba yo presente, no, también se los garantizo, se van a meter en un juicio, o sea, eso es una garantía. Pero decían, no, el problema lo que hagamos nosotros, usted aquí tiene su timbradito y mire, sí. Sinteamos, le llaman y lo presentan. ¿Cómo están ahorita los asuntos? Entonces, sí, el problema aquí es que la mayoría de estas operaciones, hablando de forma inexistentes, es que estos empleadores, estos contratantes, o son empresas que ahorita no están localizadas, empresas que ya están liquidadas, empresas que se fusionaron para aplicar pérdidas fiscales. Cambiaron de residencia, empresas que acreditaron o compensaron impuestos que ni siquiera eran suyos, cuando todavía se podía la compensación universal, si no recuerdo, 25 ingresos. Fracción sexta, gachos, pero nos pegaron a todos los que nos portamos bien. El tema de acreditamiento de subsidios al empleo. O sea, al final de cuentas, si viene al trabajador, a la persona que recibía el concepto de asimilado a salario, recibía su dinero, su retención, y le daban su comprobante correspondiente con los requisitos fiscales y todo. También es cierto que estos empleadores no enteraban el impuesto y lo hacían bajo este esquema. Desaparecían, acreditaban, compensaban, declaraban pérdidas fiscales. Entonces, aquí fue el primer meollo que resaltó al Servicio de Administración Tributaria. Oye, pues ya no estoy recaudando, ya me está pegando en mi bolsillo. Entonces, pues, si me voy con los empleadores, no los voy a encontrar simplemente, porque son empresas factureras. Y si bien no está publicado en el 69, tiene las características, y no tardo, o si no, le cancelo o le dejo sin efecto los sellos, los certificados, ¿no? Entonces empiezan a tratar de llegar con las personas físicas, con los asimilados, a efecto de, yo diría, operar una política de terrorismo fiscal, es decir, espantar al contribuyente, porque puede que se haya realizado la operación, puede que no, ya sabrá el cliente y ya en su momento veremos la postura legal y contenciosa para poderlo defender. Pero mientras tanto, ir a una auditoría o ir más bien a una invitación del SAT es pesado, sí llega a dar un poco de miedo, y más para una persona que no está preparada y que no necesita estar preparada porque no se dedica a eso, para eso nos contratan. Entonces llegan y dices, oye, ¿sabes qué? Si no te autocorriges, me debes 10 millones, por ejemplo. Oye, pero nomás recibí 5 millones, sí, pero actualización de recargos y multas. Pues si te empiezan ya el tema de la fiscalización. Y además, presumiblemente puedes encuadrar en un tipo penal llamado lavado de dinero o delincuencia organizada, 400 bis del código, ¿no? Y dices, caray, y entonces ya hay. Y ahorita además con el tema de la nueva reforma de 2020, prisión preventiva cuando excedes esa cantidad, te la sabes perfectamente tú. 7,130,240 pesos. Redondeado. y tú ya también te empiezan a meter el ámbito penal, y además le dan vista a la unidad de inteligencia financiera, a la UIF.
Entonces ahí empiezan ya a manejarse tres autoridades, tanto el ámbito penal, ámbito WIF, que pues, puede ser administrativo fiscal, y el ámbito del SAT. Entonces ahí empiezan a atormentar, y por eso yo comento que es un terrorismo fiscal lo que se están haciendo. Pero falta también los otros lesionados, y hay que hablarlo así a plata pura. Claro. Están siendo lesionados todo lo que viene siendo el régimen de seguridad social. Así es. Ahí, ¿qué va a pasar? No, pues, van prácticamente ya de la mano. Hoy por hoy es ya más que claro que la labor de colaboración en fiscalización para este tipo de esquemas van más que de la mano tanto el Servicio de Administración Tributaria como el Instituto Mexicano de Seguro Social, y si se portan mal también llega el Infonavit. Entonces, el tema, ustedes mejor que nadie también lo señalan, trastocó distintas leyes. Considero yo que por mucho tiempo, como ustedes mismos lo señalaron, el gran error en la labor de revisión y visitas domiciliarias por parte del Seguro Social lo cometían ellos mismos, y era medianamente sencillo decir, pues durante toda esta visita domiciliaria que practicaste y derivado de las actas que levantaste y toda vez que me has determinado este crédito, pues ¿qué crees? Jamás me acreditaste en esos toneladas y toneladas y toneladas de papel, jamás me acreditaste la subordinación. Te mostré los contratos, te mostré ABC y yo te lo acredité, pero a partir de que entra este nuevo esquema de revisión, de solicitudes de informes a comisiones nacionales bancarias, etcétera, 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 el espectro de defensa de las mal llevadas prácticas con asimilados, y reitero, con honorarios también, ha venido a ser cada vez más complicado a veces llevar la defensa, y pues también hay que sensibilizar a esos patrones, decirle, en algún momento esto te iba a ocurrir, opta por iniciar tu proceso de corrección, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista seguridad social. Y es que todavía no ha comenzado, y es que todos vemos, pues el 304 de la ley de seguro social, sí es 304 de 314 de defraudación de la seguridad, de los ramos de la seguridad social. Así es. Dices, híjole, es que nunca lo he visto, y sí, realmente yo no he visto ninguna querella o basado en ese artículo, pero eso no quiere decir que el Seguro Social no tenga los elementos ya en la actualidad. Y ahora, yo recuerdo que con clientes, y no precisamente con este tema de asimilados, les requerían y pues le llevábamos cajas y cajas y cajas, y pues ahí se encajaban y pues ya, ahí se acababa el tema. Pero hoy con esta velocidad que estás mencionando de este algoritmo, pues llamarlo inteligencia, pero esta frialdad de tomar variables para formar una fórmula, si es A más B, pues tiene que darte C. Entonces todos los que tengan C, revísalos y mándales invitación. Ya Lalo está diciendo lo que es una invitación. No sé el Seguro Social cómo vaya a establecer, y más que a partir de 2022, ahorita por transitorios de la miscelánea, a partir de 2022 el Seguro Social, el Infonavit y Conagua y cualquier otro otros organismos pueden emplear, pues son tributarios. Claro. Y cuando empiecen con eso, siento que vamos a estar en un momento, y ahora sí, que el Seguro Social ya es de ellos ponerse a trabajar y de preocuparse de los que emplearon de esa manera los asimilados. Va a ser algo, ya es, yo como les comentaba fuera de micrófonos, si hubo un año, concretamente un semestre de un año especialmente interesante para mí, por verlo minucioso que hacían las revisiones, no en visita domiciliaria, de dictamen, el Seguro Social, fue el segundo semestre de 2020. Era verdaderamente milimétrico el estudio que hacían, y de verdad ya metían una cuestión de razonabilidad y de inspección mucho más específica que lo que por, reitero, 10, 15 años nos tocaba ver. Y todo basado en conceptos integrados o conceptos timbrados, todo atendiendo a cruce de información. Realmente el principal perdedor de toda esta situación, sin lugar a dudas para mí, es realmente el régimen de asimilados. Sí, porque fue un abuso lo que se cometió. Y eso que es el gran perdedor, porque ¿quiénes pueden, hablando legalmente,
optar por tributar en ese régimen. Así Sí. de manera, así un resumen. Bueno, como comentaba, el 94 de renta nos establece una serie de catálogos. La primera, pues podríamos hablar sobre los famosos haberes para las Fuerzas Armadas, que pues no hay mucho que hablar. Y ya después empiezan a hablar el tema de sociedad civil, asociación civil, los cooperativistas, los famosos rendimientos o anticipos a estos socios, estos asociados, estos cooperativistas. E incluso, perdón, eso de los cooperativistas incluso cambió el 5A de la Ley de Seguro Social AC, porque también hubo otro gurú que tomó las sociedades civiles, las sociedades cooperativas para hacer todas sus emergencias. No, es que es una relación social, solidaria, y son socios, son cooperativistas. Y pues, ¿qué dice el Seguro Social? Está bien, pues el legislador que diga que también los cooperativistas, ¿sí? No, y pues fue todo. Fíjate que ese de las cooperativas, yo recuerdo que fue de las primeras sentencias de la Corte que, previo a esta gran reforma constitucional, fueron las primeras sentencias de la Corte que, basados en las sentencias, se reforma la ley. Sí, inmediatamente. Pero 2004 y 2005 sí. tuvimos por ahí sí la Bueno, reforma. pues era cuando estaba flaco y yo tenía pelo, o sea, ya con eso te estoy diciendo todo, pero recuerdo claramente eso porque empezaba a involucrarme en el mundo de derecho a la seguridad social cuando llega esta famosa sentencia y posterior a ello se reforma la ley. Fíjate, ya le pega, ya por el mal uso se le golpeó a un sector que internacionalmente tiene que buscar que se promueva el cooperativismo. Vemos a Alemania es un estado demócrata socialista, Claro. que empuja mucho el cooperativismo. Jorge Nava. A ver, una pregunta, Un comentario. a ver, Lalo. Dice Jorge Nava de la comunidad Zoom. Otro problema para la persona física es que se le crea la obligación de presentar su declaración anual y en muchos de los casos no la presentan. También los hay que si les sale saldo a favor. Efectivamente, también de las bondades de este régimen es que únicamente está limitado a darte de alta en el RFC y en su momento hacer tu declaración anual y conciliar con aquellos ingresos que no recibiste bajo este esquema. Allí yo, más que si se les olvidó presentar la declaración anual, ahí es más un problema de la persona física que del empleador, pero sí en ocasiones también el hecho de que no esté enterado este impuesto y la persona física al realizar su declaración y su lista de la devolución, incorrectamente el SAT, ya hay inclusive criterios de tribunales en donde dicen no importa si el patrón o el empleador no enteró el impuesto, si tú hiciste tu declaración y cumpliste y te sale derecho subjetivo a recibir devolución, tienes que dárselo. Es un Sí. comentario atinado. Pero también hay que tener en consideración, hay montos. El mundo. Hay montos, o sea, hasta 400,000 pesos. Pesos. Sí, tomando, y bueno, por la facilidad que da la regla 200. 317.12, digo, me puedo equivocar como siempre, en las reglas, o los 500,000 pesos, como se establece en el artículo de la Declaración Anual de Personas Físicas. Pero pues sí, está creado para dar bondades y facilidades para estos sectores, o sea, para que el contador, el abogado o los abogados que integran una firma, pues hacen su recibo para llevar su régimen a través de actividades profesionales. Simplifícalo, reténle el impuesto, permítele la deducción, porque es la característica de la sociedad civil o de la sociedad cooperativa en su caso, y paga. O sea, era una gran bondad. ¿Qué otra bondad importante es? No llevas contabilidad. Sí, o sea, y ahorita hoy como está el artículo 28, que es un catálogo enorme de lo que hay que cumplir como contabilidad, claro que es un gran alivio, una simplificación administrativa. Realmente es un régimen que nace y un poquito en respuesta para Rosalinda de la comunidad de Zoom y en compañía de ustedes conmigo que nos dirige la pregunta a nosotros, nace como ese esquema o esa forma de tributar de ese prestador de servicios independiente, un poquito así, ¿no? El que le prestaba los servicios a esta empresa, esta otra empresa, el contador, el abogado, el ingeniero, por ejemplo, el de mantenimiento. Y por ejemplo, un sector que ahorita que tocamos, me viene a la memoria que va a estar muy afectado, concretamente, el de los médicos. ¿A qué voy? ¿Cuántos médicos no operan en distintos hospitales de una ciudad? Y los pagos de esas contraprestaciones por operar vía el seguro fulano mengano en el hospital fulano perengano,
pues normalmente acuérdense que el hospital, que era el que cobraba la cirugía, le enteraba al cirujano, al anestesiólogo, a las enfermeras y demás, y al sector médico, al gremio médico, todo este tema de asimilados también los va a afectar mucho. Si lo permiten. Sí, porque, claro. Porque pueden obtener con una buena estructura Claro. real, no simulada, ni forzada, ni como digo que los fiscalistas somos, antes decía que los penalistas eran los más degenerados, que vestían algunos, digo, les tengo mucho respeto y cariño, pero ahora me doy cuenta que siempre el fiscalista es más degenerado. Cambiamos la naturaleza de los actos buscando un beneficio fiscal. Entonces, eso que estás diciendo, Rafa, es muy cierto. O sea, si realmente se hace una estructura sana, que crea su sociedad civil donde intervengan el anestesiólogo, y enfermeras, el médico, los médicos que puedan estar interviniendo, y que esto es lo que le pague el hospital y que ellos hagan su entrega de dinero por el régimen de asimilados. ¿A quién dañamos? El fisco está haciendo una recaudación indirecta por la retención, que es el fin que se busca. Claro. No hay IVA, pues no hay IVA porque eso es una economía de opción que te permitió la ley. Y eso es el juega bonito, diría Nike, ¿no? O sea, jugar bonito, o sea, las cosas como tienen que ser. Claro. Lamentablemente, el primer contribuyente a nivel mundial son los trabajadores en cada economía. Entonces, quien logra una planeación, porque no es planeación, una evasión en ese régimen, sabemos los millones que se pueden hacer. Claro. Ya no digo que compran periódicos y revistas porque van a saber a quién hablo. Así que... que un poquito enfatizando el tema que dice Rafa de los médicos, ahí o de cualquier persona que preste estos servicios profesionales, la importancia de generar su materialidad en tiempo y forma, el hacer su expediente correcto, por ejemplo los médicos, pues, tener el expediente clínico de la paciente, dar elementos probatorios que en caso de que te lleguen a cuestionar, puedas demostrar que efectivamente se prestó ese servicio, sí. Y por tanto podrás cobrar lo que quisieras. Ese es el valor agregado de un médico, la experiencia, claro. La reputación, pero siempre y cuando hacer un debido integrar bien un expediente. Pero por ejemplo en ese caso imagínense las toneladas de papeles que las áreas administrativas, por ejemplo de un hospital, tienen que tener de médicos famosísimos que muchos los conocemos, por ejemplo en la ciudad, traumatólogos por ejemplo, ¿no? Que al día se echan 3 cirugías en este hospital, 3 en otro, o sea, esos médicos, por ejemplo, son 9 contratos diarios, por ejemplo, que de lunes a viernes estarían celebrando, ¿sí? Y todos bajo este tema, ¿no? Y que por el algoritmo que comentaba, arriba de 500 les van a... Entonces les van a generar la relación laboral con la marca de hospitales A, la marca de hospitales B y la marca de hospitales C, ¿no? Ojo, sí, hay que... Son temas que todavía falta... que lamentablemente por ese mal uso, la autoridad va a tener que apretar para vencer el mal uso. Bueno, esa apretada también nos va a afectar, claro. a este régimen de beneficio, que yo considero que debe de existir para los supuestos que establece. Ya cualquier otra cosa estamos mintiendo, claro. Ya estamos haciendo haciendo para lo que no está creado ese régimen. Y bueno, y siguiendo, antes de ahí tenemos una pregunta pendiente, también tenemos las actividades empresariales. Las actividades empresariales, y antes de la fracción tercera, el tema de los honorarios, o bueno, prestaciones de servicios. Las ganancias que van a recibir los comisarios, los gerentes, los emolumentos, aquellos administradores de personas morales que se dedican al comercio. Entonces es una facilidad que también se puede optar para que reciban su contraprestación. Y aquí ya vienen después 2 cuestiones importantes que es en donde más resalta y provoca esta problemática, que son la prestación de servicios cuando realizas en las instalaciones de manera constante. Habitual. Y la propia ley, ese artículo 94, dice que a partir de que reciban más del 50% de tus ingresos. Y después la más problemática, que es en donde ha ocasionado esto, que es el tema de la prestación de servicios profesionales, cuando el profesionista opte por ese esquema. Cuando le avisa al empleador, ¿sabes qué? Quiero que me pagues por este esquema. Cuidado al tener este tema si no vas a realizar integrar un debido expediente. Sí, porque esa solicitud, por decirlo nosotros en el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, pues damos la opción de que nos entreguen un comprobante de su sociedad civil o de su persona como actividad profesional, o bien
asimilados a salario, porque es esporádico, no nos aplica esta fracción, sino la siguiente, donde nos firman su solicitud, nos mandan sus datos para hacer la emisión como tiene que ser. Y la famosa cartita de yo no percibo más del 50% de mis ingresos de aquí, ¿no? Exactamente. Conforme a la fracción Pero cuarta. es una realidad que muchas escuelas, como no podemos decir marcas, digo, porque si decimos la marca aquí, yo creo que Pero es la constante de las universidades es la privadas. constante de las universidades privadas, exactamente, que también eso de la seguridad social, pues si trabajan pocas horas los maestros o le dedicamos pocas horas o dedican poco tiempo a las universidades, pues también la seguridad social, pues, si no tiene para ese tipo de rangos un sistema, ¿por qué forzarlo también? ¿Por qué tiene que forzarse a que fuerzas tributen? Claro. Yo creo que debería haber un régimen tradicional, así como hay un régimen especial que hoy está el teletrabajo para materia laboral, pues ese régimen especial para educadores también debería tener un régimen, ahí tendría que tener un régimen especial de seguridad social, como se tuvo hasta el 2006, 2009, que tenemos un acuerdo del Consejo Técnico no de las famosas horas. De no más de 6 horas a la semana, o sea, eso era bien razonable, y cuando Claro. lo quitan, pues ahora sí, se acabó. Era lo que quisiera cada quien. Así es, y dices, no. Y bueno, vamos con otra pregunta, tenemos, a ver, aquí vas a hacer tú, Una revisión de gabinete. En el caso de una revisión de gabinete a la persona física que recibió los asimilados, pues aparte de una bendición. Lo que sí le garantizamos es el juicio. No, previo a, ahorita llegamos a esa materia, al tema de la auditoría, que principalmente efectivamente va a ser revisión de gabinete. El SAT empieza a manejar un esquema a partir también de la publicación de mediados del año pasado de la jefa del SAT, de Raquel Buenrostro, con la famosa lista de 43 empresas, ¿no? Esas que defraudaron a todo México, que son peores que ahorita que Cienfuegos. Más malos que el Atlas. Tampoco. Qué malos son. Y bueno, a partir de esa publicación, y no significa que antes no lo hicieran, empiezan a mandar las famosas cartas invitaciones en los exhortos, en donde dicen textualmente: oye, fíjate que me percaté que recibiste pagos vía asimilado y con empresas que tienen presumiblemente operaciones inexistentes o características de operaciones inexistentes, y si bien pues está el 69. Te invito para que dentro de 10 días acudas aquí conmigo, aquí al SAT, para hacer las aclaraciones correspondientes. Y aquí la primera ya gran disyuntiva: ¿voy o no voy? ¿Es vinculante o no esta carta de invitación, este exhorto? La palabra es no. Si no vas, no pasa absolutamente nada. Pero ya das elementos al SAT de decir: caray, algo está temiendo. Y ahí yo lo que recomendábamos con un par de clientes que dicen: oye, ¿las atendemos o no? ¿Pero para qué vamos si no? Y nos dicen: ¿para qué vamos si no nos van a multar? Digo, hay que ir para ver qué es lo que han detectado, porque dentro del exhorto de la carta de invitación no te dicen el ejercicio fiscal, no te dicen qué contratantes o qué empleadores, y no te dicen el monto de las operaciones. Entonces, yo recomendaría acudir. Si no quiere ir el representante, o por una cuestión hasta de salud para él, es darnos un poder en persona física y acudimos. Sí. A ver, y así si les pongo un buscapié con esto que está diciendo Lalo. Acude. Bueno, No, y conoces el tema. Ya sé que me están sacando 5 empresas, tanto importe, y te dicen: pues acredítamelo. Todos estamos sin ejercicio de facultades de comprobación. Es correcto. Atendemos el asunto, aventamos toda la información porque vamos pensando que es de los buenos. No contesta la autoridad. Interpongo un amparo indirecto. Derecho de petición. Digo, pues hago la solicitud, dime: oye, ¿cuál es mi situación? Pues ya te pasé la información. Ya fui, no sé ni para qué. Eso lo platicó nuestro querido hermano Luis Casarín, y se me hace importante mencionarlo porque hay que recordarlo, porque son momentos de defensa muy idóneos, porque puedes provocar, al tú solicitar, no te contesta, amparo por derecho de petición, te generan el acto diciendo no, ok, pero aún como no es facultad de comprobación, no hay crédito fiscal. Claro, puedes combatirlo conforme al 117 desde el recurso de revocación, porque es un acto que te causa agravio en materia fiscal, pero sin crédito que tengas que garantizar. Claro. Y el riesgo de contenido. Y además súmale que si quieres llegar a alguna cuestión de pago, demás, pues no te causan ni las actualizaciones, ni los recargos, ni esas cuestiones, ¿no? No pierdes muchos los derechos. Es más, incluso el acuerdo conclusivo, que pues, ya ahorita se recorta 20 días después de la última acta parcial o del oficio de observaciones, incluso ni siquiera vas a llegar a eso, porque te vas a estar peleando por un acto sin crédito fiscal. Mira, yo las cartas de invitación, por lo menos desde el perfil de la seguridad social, las veo como cuando
Yo las cartas de invitación desde el punto de vista del IMSS, las veo, digámoslo así, como cuando la novia te dice que tu papá te quiere que su papá te quiere conocer. Vas a estar incómodo, pero vas a liberar un estrés de incertidumbre que no tienes por qué seguirlo guardando. Ya lo que pase después, pues lo vas arreglando conforme el paso. Pero así yo veo las cartas de invitación hoy día. Sí, es que, pero son dos aspectos. El primero que dice Eduardo, este pensamiento de nuestro amigo el maestro Luis Casarín, que queremos mucho, nuestro amigo. Le mandamos saludos si es que se dio el tiempo y la dignidad de ver estos humildes juristas de barrio. Cuando lo platicó aquí, pues ahí me dejó así, qué pensativo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de bronca de 3 pesos. No, platicábamos que ahorita la reforma que se le hizo al último párrafo del 94, limitar 75 millones, yo dije, no hombre, pues como decía Rafa, a veces en el despacho no lo facturamos en el mes, o sea, 75 millones y pues ahorita una criaturita que pues ahí no decimos, pues conocimos, pero pues anda sobre que 35, 40 pesos, y un ejercicio fiscal en un solo ejercicio, entonces quizás no está tan desfasado lo que está haciendo el legislador. No. Quizás para algunos puede resultar muy alto, pero yo creo que va con los que tiene que ir, porque son los que más pueden ser los ejemplares, los ejemplares de que cambien su postura. Claro, mira, yo creo que aquí es un tema bien interesante, Adrián, y pues tuviste también la fortuna y oportunidad de estar en el periodo ordinario de sesiones anterior, escuchando discusiones sobre aspectos de reformas laborales, fiscales y de seguridad social. Creo que hoy muchas de las disposiciones que se plasman en materia fiscal y de seguridad social ya dejan de ser meras ocurrencias de los legisladores, sino por el contrario, ya son experiencias y conductas reiteradas que las autoridades llevan ante las comisiones para que éstas las plasmen y las eleven a rango de ley. Ya en este tipo de cuestiones ya no son ocurrencias. Claro. Y además de ser experiencias y situaciones recurrentes, además llegan ante las autoridades legislativas acreditando el quebranto al erario público que se ha generado a la fecha de que esto se requiere. Entonces, por lo que estamos señalando, no son ocurrencias claras, sino tú me lo viviste también junto conmigo, llevan pruebas, pues. O sea, hay ahora sí un verdadero motivo y sobre todo razonable y con conceptos ya muy precisos. O sea, ¿por qué 75 millones? Yo sí lo pensé y pues ya platicando con Lalo, pues empezó a sacar una reflexión y dice, bueno, pues sí tiene razón, o sea, es muy fácil que se logre, o sea, son las criaturitas así. Dice Alex Rodríguez, aparentemente que no. que de hecho la pregunta que nos hace Alex Rodríguez va un poco ligado al tema del amparo indirecto, de cómo generar el acto, porque es la segunda etapa que realiza la autoridad. Hay que recordar que el exhorto no es una actividad o un acto de fiscalización, no es una facultad de comprobación. Por tal motivo, ni siquiera te va a dar multa. Sin embargo, si no llegas a la carta de invitación a este famoso exhorto, te va a llegar un documento fundado en el artículo 42A de código, que inclusive ya desde 1999 se empezaron a promover estos amparos, ahí analizando una tesis del Pleno de la Corte, que ahorita vamos a dar los datos. Desde 1999 empezaban a ya debatir si es inconstitucional, es constitucional o no esta facultad de la autoridad. Y aquí 42A, ¿qué es lo que te decían? Dice, oye, fíjate que con base en el sistema para programar y planear actos de fiscalización derivado del pago de asimilado a salarios que registren por este ejercicio fiscal, aquí ya te dan elementos de, pues este año, estas personas, inclusive te dan una tablita, un cuadrito en donde te dice la persona, el RFC, el concepto retenido y el importe general de toda la operación. Claro. Dice, a ver, pues ven en 10 días y preséntame estos documentos, que es lo que comenta Alex Rodríguez. Currículum, experiencia profesional, dime en cuál de las fracciones que acabamos de decir de forma genérica del artículo 94 de renta te sitúas. Y además, acredítame que tienes los conocimientos y además que hayas realizado la operación. Y dices, caray,
Y te lo dicen en tres renglones. Es un oficio de 2 hojitas y te perciben que en caso de que no, te van a multar. Y te citan el artículo que más o menos la multa va de 17 a 18 mil pesos. Y aquí ya llega otra pregunta. ¿Voy o no voy? ¿Comparezco o no? ¿Qué pasa si no lo presento? Pues me van a multar. Bueno, la multa, yo diría un 95% es defendible. ¿Por qué? Porque hay un criterio del Pleno de la Suprema Corte que dice que, oye, en atención al principio de seguridad y certeza jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional, ¿qué son esas cosas de decir, voy a planear, voy a organizar o voy a tratar a ver qué y no es facultad? Que no es documentación. Y ahí el atinado criterio que en ese momento fue Olga Sánchez Cordero y el ministro Cotero... Bueno, Góngora Pimentel, realizan esta reflexión y dices, oye, pues es que no es un acto de fiscalización. Si quieres fiscalizarlo, tienes el artículo 42 del Código Fiscal, y usa revisión de gabinete, visita domiciliaria, todas las formalidades, todas las que quieras, todas las que quieras. De hecho, nos debe la Corte el 41B del Código que se quedó desde octubre, sin debatir. Que iba a ser presentado el 27, que salía que circuló el proyecto y ya no se supo en qué quedó. Pero aquí entonces dices, bueno, presento uno y dices, bueno, primer punto, hay que ver con el cliente y decirle, oye, ¿realizas las operaciones o no? Sí. Pues ¿qué documentación tienes? Oye, ¿qué experiencia tienes? Y empiezas a armar el currículo y si gusta, pues vas y presentas el documento, pero yo al momento de redactar el escrito diría un párrafo hacia el final para invocar lo que tú comentas del amparo indirecto o inclusive queja ante Prodecon. De la manera más atenta y respetuosa, conforme al artículo 8 constitucional, te solicito que te pronuncies en cuanto si es idóneo y suficiente estas pruebas o estos documentos. Y además, si me quiero divertir un rato, como dirían otros colegas, yo promovería un amparo a efecto de tener la suspensión, si no es que no quiero presentar la documentación. Y seguramente, en apariencia del buen derecho, conforme a la tesis que comentamos, te tienen que otorgar la suspensión provisional. Y ojo, no garantizado porque no hay una cantidad líquida, no hay un proceso de fiscalización y por tanto no es aplicable la regla del 135 de amparo. Sí, es que ahorita yo creo que esa es la parte más sensible en este tipo de asuntos, pues que puede haber casos que sí realmente a lo mejor no estas sumas de 30, 40, 50 millones, puede haber casos que hay gente que puede estar ganando 500, 600 mil pesos y pues sí gana por asimilados, hay gente que claro. Pues es más un simple, hablemos de consejeros, ahorita lo dijo Lalo, sí, de los emolumentos, consejeros de empresa, de gobierno corporativo, de grandes grupos, ¿cuánto pueden cobrar por sus cuatro visitas? Si tienes a Carlos Slim, por decirlo, que a lo mejor lo hace honoris causa el señor, pero pensemos en los grandes empresarios que los suman empresas que van creciendo en su consejo, ¿cuánto te van a cobrar? Mira, el caso que me señalan creo que es muy claro, ¿no? O sea, ¿cuántos exdirectivos de grandes empresas que optan por jubilarse continúan formando parte de consejo o continúan asesorando dentro de los gobiernos corporativos, buenas prácticas y demás, a este tipo de empresas? Y entonces, ¿cuánto devengan mensualmente por ese gran consejo que como jubilados dieron? O sea, ¿y cómo les pagan? Vía asimilados. Así es. Entonces, realmente es lo natural, ¿no? Y oye, pero es que ya está jubilado y que va a perder la pensión, en fin, o sea, mitos, criterios van y criterios vienen, pero ahí viene, por ejemplo, imagínense el Seguro Social que quiera después pensionados a base de advertir que vía asimilados siguen cobrando de la empresa. Y ahora, piden currículums. En muchas ocasiones fueron toda la vida en una sola empresa. ¿Dónde está la reflexión? Porque te llegan a pedir un párrafo. Pero quieren que ese párrafo te quieren que tengas que seas bidoctor o estés en el postdoctorado. O sea, no sé, digo, pero eso no da lo que platicamos, no da la calidad, o sea. Y al rato darán vista a la SEP o a las universidades a ver si los títulos no son chuecos, ¿no? Y te sale uno de y ahora sale peor, ¿no? Sale de va a haber parte EFOS y EDOS de cédulas. Capaz. Sí. Te voy a hacer una pregunta de Lilian. Buenas noches, Lilian, de Zoom. Entonces, la recomendación es acudir ante la carta de invitación, tener conocimiento sobre lo que requieren y, en consecuencia, proporcionarlo o no a la autoridad. Es la pregunta, ¿se proporciona o no? Pues yo, en el estricto sentido, al toro por los cuernos. Claro. Esa sería mi primera recomendación, pero a ver, ¿se entrega o no se entrega? Porque yo creo que sistemas como esto que ahorita el SAT lleva a adelantar el Seguro Social,
El Seguro Social, si no es a mediados de este año, empieza en 2022 a hacer esto. Claro. Entonces, esta pregunta... Pues ya empezó, mejor dicho, diría yo. Entonces, Sobre este punto es importante, ¿sí se Adrián? aporta o no se aporta? Claro. Sobre este punto, Adrián, es importante dividir lo que es el exhorto, que no únicamente te piden que vayas, y luego la carta conforme al 42A, y es donde te requieren la documentación e información y te aperciben. Como diría, yo como siempre digo, hay que ver el caso en concreto, pero por regla general yo diría, vamos a hacerla, hay que atender el requerimiento de forma genérica, presentar los documentos y todo. La autoridad no puede valorar esos documentos en un acto de fiscalización porque está sustentado en un artículo inconstitucional, en un requerimiento inconstitucional. Primer acto, si nosotros logramos que únicamente valoren esa documentación en una auditoría y después finquen un crédito fiscal, vamos a tumbar el crédito. ¿Por qué? Porque está sustentado en un precepto que ya se declaró. Y siguiendo con la pregunta de Juan Pablo, efectivamente, ya internamente, si no tienes el exhorto, te va a llegar la fiscalización. Yo diría, es más, si tienes el exhorto, te va a llegar la carta. Te va a llegar, si es una cantidad fuerte, si una de tus la fiscalización. La fiscalización, si una de las empresas que te pagó vía asimilado está en la lista de los 43, está como EFO, está como cancelado, le quitaron los sellos, pues te van a llegar la fiscalización. Lo único que vas a hacer es ver qué es lo que buscan, ver y ganar inclusive tiempo para ir viendo, qué documentos tengo, qué no documentos tengo, y empezar a armar tu expediente cuando ya a ti llegue la Ahora, auditoría. otro puntito que creo que es bien importante que cuidemos ahorita que estamos hablando de todas estas historias es también quién suele nutrir de información sobre materia de asimilados a las autoridades en materia fiscal y de seguridad social. Pues muy sencillo, señores, también las juntas de conciliación y arbitraje. Acordémonos cómo con esos supuestos recibos de honorarios y demás, pues las juntas consideraban en el momento, si no, pues si había relación laboral, había laudos y demás, y muchos de estos detonadores de estos actos de fiscalización, ya sea en tema fiscal o de seguridad social, nacían a partir de las ejecuciones de laudos, Ojo, contemplemos esto porque era muy constante ver cómo pues la empleada que curiosamente que demandó o el empleado que demandó, agarraba y ¡pum!, ganaba el asunto ante la Junta, y en automático cuando venía el tema de dar vista al Instituto Mexicano de Seguro Social, pues ¿cómo? No, pues si era asimilados, pues sí, para ti lo consideraste asimilados. El IMSS se durmió pensando que sí era, pero derivado del laudo dictado por la Junta tal, para atrás todo, ¿no? Elementos de subordinación. Todo lo retroactivo que tendría que modificar y el elemento que... Y la famosa historia de prescripción, caducidad, juega, no juega. Oye, pero tenía 45 años trabajando en la empresa y me van a cobrar cuotas sobre los últimos 5, ¿no? Aguas. Sí, y el famoso capital constitutivo. Son historias de terror, asimilados. Cada vez van a ser, ya no historias, ya van a ser episodios de series tipo Netflix. O sea que vamos a estar viendo cada caso. Ahorita, por decirlo, lo que aquí nos hace una pregunta Sarelik, pues ¿en qué casos usaron asimilados? Pues cualquiera de las 6 fracciones, si no me equivoco, son 6. Pues está muy claro ahí lo que sí, pues la insistencia, ¿no? Y pues sí está topado, 75 millones, dice. Adicionalmente. Adicional 75 millones, pero aquí el tema no es... Abusados para el corte de este mes, que no rebasamos esa cantidad. Aquí el tema no es espantar al público de que no uses esta figura. Es una figura un régimen muy bondadoso que si se usa de manera correcta, pues va a seguir operando. Y si te llega un exhorto, una carta de invitación y efectivamente prestaste el servicio y tienes los documentos comprobatorios, hay que hacer tu esquema, e inclusive ya si ves que es una cantidad fuerte, pues sacarle hacer tu contrato de asimilado, tu carta informativa y aparte tu convenio de finiquito con el famoso fecha cierta, que de acuerdo a la jurisprudencia del 2019, aberrante a mi consideración, porque cambió la esencia y la naturaleza de lo que es una jurisprudencia, teniendo como en cuenta que es una interpretación de la ley y no crear nuevos requisitos, porque en Código Civil y en Código Comercio no viene ese requisito. Pues ya hay que ser precautorios. Claro. Y lo malo que lo muestra la autoridad, si no viene, no vale, dices. Y cuando tenemos 2 asuntos, uno aportando el contrato, nos dicen que no, y ratificado. Y donde había los elementos, nos dicen que sí, pero no había contrato. O sea, le dan más peso al puro contrato. Al formalismo. Al formalismo, que realmente ese sí tiene un problema.
que a la realidad jurídica. Que inclusive esta jurisprudencia te limita a 3 supuestos, pero inclusive aunque no tengas el famoso fecha cierta, si tú haces una concatenetas el acervo probatorio que cuentas, por ejemplo, si tengo correos, mandé mi propuesta, me contestaron la propuesta, dices, no, bájale, tengo quejas del servicio prestado, en el correo hay una cuestión de IP y ahí viene la fecha en que se mandó. Entonces, con eso, con el contrato, con una pericial informática, dices, oye, pues el correo viene de 2016, 2017, y pues no está certificado, pero aquí están elementos suficientes para acreditar que efectivamente se realizó en el día que yo digo. Miren, es tan fuerte la situación que se ha vivido y nos ha tocado como prestadores de servicios, como por ejemplo hay empresas que a ti como abogado o contador te quieren contratar para cuestiones de consultoría, un litigio y demás, y lo primero que ya te dicen sus áreas de compras o de adquisiciones o de recursos humanos, ¿no? Es que si es persona física no podemos contratarlo. Ya en automático te dicen, tienen pavor del régimen de asimilados, sí, ¿no? Imagínense nada más. Entonces, y es cuando viene, es que lo vamos a dar de alta en el proceso como proveedor, porque contratamos SAP, ¿no? Y todo le echan la culpa al SAP. Realmente es un control que quieren hacer ellos de manejar a los proveedores y en paralelo cuidar que la carta de opinión de cumplimiento de obligaciones es favorable, que el estado de cuenta, que el compromiso, y generar toda esa serie de información para contener un poco aquellos cuestionamientos que en algún futuro las autoridades le hagan por ese tema de asimilados. Realmente cuando lo analizas es eso. Claro. Sí, pues aquí ya la conclusión, pues vamos a ir dando el cierre. Pues hablamos mucho de la parte fiscal, impuestos sobre la renta y todo, pero con el conocimiento de Rafa, su experiencia, queremos mandar un mensaje que pues ahorita nomás es una sola autoridad. Tenemos una autoridad que vamos a platicar, hoy en la mañana que estábamos en junta, estamos platicando la dureza con la que va a venir en el régimen de construcciones. Pues ¿qué podemos pensar en esto? En cuanto ya ahorita con los ajustes que tiene la revisión electrónica, que pase unas pruebitas, quiero ver qué va a pasar en automático, todo el SAT e IMSS, o sea, quiero ver qué despachos vamos a tener la capacidad de solventar y atender todos esos actos de fiscalización por revisión electrónica. Olvídate. Es un tema. Tenemos ya para este mes, estamos a 15 días de conocer las declaraciones prellenadas, hablando de los provisionales, donde ya el SAT ya te va a decir ya va a venir prellenado con tus ventas. ¿De dónde lo va a obtener? Del CFDI. Va a tener los pagos anteriores, obviamente de la relación que tengas con la anterioridad. Vas a tener coeficiente de utilidad de la declaración anual. Entonces te dice, fíjate, ¿con qué seguridad te dice la regla miscelánea? Si encuentras un error en este prellenado, ve y corrige hacia atrás o corrige tu timbrado. O sea, esa soberbia de decir, yo no me equivoco. Yo no me equivoco, yo porque no me tú equivoco. Lo hiciste. Sí. O sea, tienes toda la razón. Bueno, hablando un poquito de una pregunta que nos habían hecho, posterior ya a la carta de requerimiento, entregamos o no, ya dimos los mecanismos para tener certeza de que nos vayan a generar la respuesta de la autoridad y el pronunciamiento en cuanto a la valoración de las pruebas, amparo indirecto, queja, PRODECON. Independiente de eso, ya inicia la posibilidad de que empiecen con una revisión de gabinete, con una visita domiciliaria principalmente, conforme al 42 de código. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál va a ser el principal propósito y la litis que se va a llegar a centrar en unos años en tribunales? Es el SAT, conforme al artículo 5A de código, con la cláusula que comentaba el licenciado Rafa, va a buscar reclasificar. Oye, no eres asimilado, carnalito, eres servicios profesionales y aparte me tuviste que haber pagado IVA. Ándale. Y te voy a mandar otros ingresos. Y ya lo hizo hace un par de años con los constructores que tenían toda su planta, los constructores de casa habitación que subcontrataban. Y en materia de devoluciones, y precisamente aquí de este tercer circuito fue esa contradicción de tesis del Pleno, que dice, a ver, espérame, o sea, las casas habitación van a estar exentas si tú pones material y mano de obra, estás subcontratando, ¿sabes qué?
se recaracteriza y tienes que ver, te tuviste que haber trasladado el IVA al momento de la prestación de servicio de construcción. O sea, este es el primer ejemplo, y así como estás diciendo, vamos a empezar a encontrar en asimilados, está bien, pero no debiste haber tributado porque tú no podías. ¿Sí? Y a ver, esa pregunta, Rafa, porque esa pregunta pues sí, implica mucho laboral. Y que si puedes ser trabajador de planta y prestar servicios como asimilado en sus tiempos libres vía online. Pues mira, depende mucho las condiciones que celebraste en tu contrato individual de trabajo. Punto número 1, si los servicios que prestas generarían competencia hacia tu patrón formal, ahí tienes que cuidar mucho esos puntos. Pues yo te diría, remítete primero a revisar tu contrato individual de trabajo, punto número 1, y punto número 2, depende de los servicios que prestas vía online como asimilado. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que como si eres tú un trabajador de planta o prestas tus servicios de forma indefinida dentro de una empresa, eres trabajador, pues en los momentos que vengan las declaraciones tuyas como persona física, que va a ser tu área de recursos humanos de la empresa, va a venir ahí un tema donde le va a votar al contador de la empresa y probablemente diga, oye, andas metiéndote dinero por fuera, ¿por qué conceptos? ¿Cuáles son las razones? En fin, ¿no? Ahí hay que tenerle mucho. Tú haz la declaración mejor. Exacto. Sí, ser transparente, sí, efectivamente, entre semana trabajo y te mantengo tus sistemas informáticos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, pero en los fines de semana hacer portales y cuestiones para de esas. Exactamente. De publicidad. Sí. Entonces, no hay compatibilidad, que ese es un punto muy interesante. Punto. No fiscal, pero laboral, que le puede costar su relación laboral. Claro. Número 1. Y número 2, tener logrando esa transparencia y honestidad con tu fuente de trabajo. Segundo paso es que como tiene 2 ingresos, va a tener que presentar su declaración. Ya se libera de la obligación del patrón. Bueno, la viabilidad del patrón de poderle presentar la declaración. Exactamente, y ya se vuelve obligado él para presentarlo. Para eso fue de Omar. A ver, Maritza, de Zoom. El año pasado solicitamos devolución de saldo a favor por ingresos asimilados a salarios. La rechazaron porque no se acreditó para ellos la relación laboral. Querían contratos, estados de cuenta y, en fin, una serie de solicitudes. Estos últimos, a mi consideración, no son indispensables. Se refiere, me imagino, que a comprobar el nivel académico de estudios y hasta el estado civil. Estos últimos, a mi consideración, dice Maritza, no son indispensables para comprobar una relación laboral. Aún así se puede pelear esa devolución. Pues primeramente vamos a ver la pregunta, a mí no me quedó, porque lo estamos viendo como asimilados. Y habla de una relación laboral. Así es. Ahí habría, así lo pronunció la autoridad fiscal al momento de hacer la devolución, de negar la devolución, ahí desde ahí ya habría una indebida motivación. Sí, pero en estricto sentido, si está pidiendo esa información, ¿sí? La autoridad está tratando de conformar si el asimilado tenía la capacidad para prestar el servicio. Como asimilado. Más que una relación laboral. Sí, o sea, realmente aquí es, yo creo que el cuestionamiento de nuestra amiga Maritza va más en el sentido de decir, si la autoridad requería información para diluir la no existencia de una relación laboral y justificar el porqué de esa devolución. Porque si te decía, acredítame elementos para acreditar, valga la redundancia, la relación laboral, y le acreditaste que había una relación laboral, pues en automático te le iba a negar, ¿no? Y es que es un tema, cuando uno platica con las áreas de recursos humanos, concretamente contadores, relaciones industriales, mismos abogados laboralistas internos, concretamente te dicen, es que el sueldo, y es que le pago sueldo por asimilados, de origen ya mentalmente, estructuralmente, personalmente, ya viene esa confusión desde adentro de la empresa. Le pago sueldo por asimilar. Entonces, si es sueldo, entonces ¿por qué le pagas asimilar? De los dos, y ahí hay un problema. Uno excluye a la otra, o se está evidenciando y si esa terrible frase se la das al auditor del IMSS o del SAT, pues ya hiciste la chamba. No, pues ya empezamos el partido con 3 goles en contra. Sí, esa mala práctica de... Pero la frase constantemente la oyes, ¿eh?
Sí, pues yo digo, tú estás en el gremio y no lo dudo, pero pues sí, o sea, uno excluye al otro Claro. en un mismo centro de trabajo. Por supuesto. Pueden ser dos centros de trabajo, dos empresarios, con uno sí tiene relación Claro. laboral y con otro sí es personal Claro. independiente y lo asimilas. O sea, sí es posible. Que un punto importante era en el tema de devoluciones. Si llegaran a solicitar temas de contabilidad, hay que recordar, si estamos bajo el esquema de asimilados, no tenemos obligación y únicamente seguramente nos tendríamos que acreditar que tuviéramos la capacidad, los conocimientos. Nomás para precisar, al momento de cumplir con el requerimiento que trae la autoridad. Y que en ese tema de devoluciones creo que ustedes mejor que nadie lo dominan y también nos ha tocado vivirlo tangencialmente desde el punto de vista de la seguridad social, que vienen las dichosas compulsas. Hijo. Entonces no es nada más me pedí la devolución, me están pidiendo documentos, me están requiriendo, no. Y de repente te va a hablar aquel persona con la que te contrataste, dice, oye, me vinieron a preguntar me están requiriendo documentos de... Entonces, hoy por hoy pedir devoluciones Hay que conlleva que hasta puedas perder una relación de negocios que tenías con X o Y empresa derivado de esa probable compulsa que puedan hacer. O inclusive que te identifiquen una auditoría, a efecto Exacto. de acreditar que tienes el derecho subjetivo. Ese tema, híjole, concretamente el último año también fue muy recurrente escucharlo, de, pues oye, llegaron acá y pues que la compulsa, chin, ¿no? Y el temor que da, pues obviamente está la seguridad de que ya me está involucrando. Es decir, ya no me cuento con amigo que fuma marihuana porque me dicen marihuano. Ujú. Entonces yo creo que por ahí puede ir Sí. el tema, ¿no? A ver, ¿quién se lo chuta? ¿Quién falta de leer pregunta? Creo que ahí es de Eduardo por lo que comentaron de los emolumentos. A De ver, los emolumentos, por la razón de negocios, hay nada más que... hay que darle lectura a la Perdón. Por lo general, los administradores, gerentes de las empresas, obtienen sus ingresos por asimilados respecto a los emolumentos que se generan en las sociedades en general. ¿Cómo podemos acreditar la razón de negocios y la temporalidad sobre esos ingresos? Primero tenemos que estar contemplados o en los libros corporativos o en una asamblea. Claro. La ventaja de la asamblea si es extraordinaria y tienes el nombramiento, ya tiene fecha cierta porque te obliga a hacerla protocolizado o formalizado ante fedatario público. Primer punto. Temporalidad, pues hay que, si soy el comisario, pues al momento de hacer la revisión de los ingresos de las finanzas de la sociedad, al momento, cada año, si no mal recuerdo, dentro de los 4 meses tienes que hacer la aprobación de estados financieros. Ahí con los documentos que cuentes, con el informe que rindes, pues ya empezamos a acreditar también lo que es la materialidad. Y es un informe, lo estamos platicando, estamos llevando ahorita, acabamos de tener una clase en sede, que era todo el régimen de sociedades anónimas, Ujú. y precisamente con el maestro Alejandro Rodríguez, que hizo la pregunta donde hizo una broma que, bendito Dios, ustedes no se dieron cuenta, pero es el mismo bromista, dice y llega a una conclusión. Generalmente ponemos una hojita que dice, el administrador rindió su informe, el comisario rindió su informe, a ver, ¿pero dónde está? El informe de 100, de 50, de Claro. 200 páginas. Y ahora dices, un administrador, pues ¿quién está firmando los contratos? ¿Quién está encargándose de hacer las solicitudes? ¿Quién es el que está...? O sea, creo que las evidencias son más... Se van a generar solas. Se generan en automático, no creo que sea un problema. El tema es que cuando no se hacen, o es un administrador de jure y no de facto, que otro es el que da las órdenes y el otro más es un prestanombres, pues bueno, ahí sí vamos a tener un problema de acreditamiento. Que inclusive las personas que se avientan como administradores, como gerentes, como comisarios, si tienen en concepto bien claro el concepto de qué es, se puede llegar, si hacen un mal uso, un tema de responsabilidad solidaria, 26 de código. Código, y si llevan una mala gestión, pues se va por el lado Penal. civil y puede llegar a un punto a un matiz penal si hay fraude de acreedores por su mala administración, su dolosa mala intención, mala administración. En ese sentido, pues yo soy administrador y estoy recibiendo un emolumento, voy a hacer lo mejor posible para no meterme en otros problemas. Mi trabajo, o sea, me están pagando por mi trabajo, a lo mejor no hay una relación laboral por ese pensamiento de que no puede ser juez y parte, pero a fin y al cabo, en esencia, es mi fuente de ingreso. Pues todos cuidamos de nuestros clientes o cuidamos de nuestras fuentes de trabajo porque de ahí vivimos. Claro. Entonces, creo que lo natural nos va a llevar, si es lógico es posible, si es posible es correcto. Así Sí, es. Si se realizó la operación,
va a haber elementos para acreditarlo. Pues bien, muchachos, pues vamos terminando porque acá se nos está muriendo Rafa. Ya le Se dio me frío. fue chueco ahí la saliva. Está muriendo porque ya, de verdad que nomás sea eso, que el respiro se fue por otro lado. Efectivamente fue eso. Pues bueno, pues quiero agradecerles antes de cerrar el programa, pues, a ambos dos, como decimos en mi barrio, primeramente, y no por ser más o menos, sino vámonos por edades. Antes, Sí. Primero Lalo, que es el más joven. Vamos a ver, Y al último Adrián. Vamos, yo solito. Y sí, así va a ser. Bien, pues bueno, Rafa, hermano. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí siempre De verdad, es un placer. Siempre de casa. Y bueno, pues ustedes lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y de verdad sus reflexiones son buenas. Tenemos que hablar del COVID como riesgo de trabajo. Del COVID como riesgo de trabajo y otro tema un poquito relacionado con esto, de esa reforma al Código Civil de la Ciudad de México, donde para efectos de supuestamente acreditar impuestos sobre nómina, está requiriendo la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México los contratos de prestación de servicios y informando el número de trabajadores que tienes de las empresas prestadoras. Una bola baja fue que la semana pasada esa publicación. entró en vigor a partir del 1 de enero, pero trae ahorita en jaque a muchas empresas contratantes de la Ciudad de México. Bueno, pues es que y pues muchas gracias, Rafa, tenemos mucho que hablar siempre. Así es. El tiempo siempre es corto. Así es. Bien, pues Eduardo, de verdad muchas gracias ¿O de qué, mi estimado? por estar aquí, de verdad que es la sangre joven de la firma de Degal Corp, de verdad es gente que admiro mucho porque pues quisiera haber tenido el conocimiento a la edad que ellos tienen. Sí, se envidia, ¿no? Sí, se envidia. Tan chavo y tan estudioso, realmente se agradece Así es, y- tenerlo como y no hay amigo. envidia de la buena, no, envidia es envidia. Envidia de es la mala, envidia. o sea, sí te odio, No, muchas gracias, Lalo, la verdad, y siempre es un placer estar trabajando juntos y tener estos momentos de dar valor a la comunidad de manera desinteresada. Eso es lo que buscamos. Y pues, Todo dar. les agradecemos esto A cenar. y vámonos a cenar porque ya es hora. Sí. Y bien, pues con esto nos despedimos. ¿Con cuál cámara? Ya vi cuál es. Bien, bien, pues con esto, ya ves. Que Ya con ves. 4, ya tu visco. De aquí Raúl nos está diciendo, pues bueno, bien, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, sobre todo YouTube. En segundo lugar, si quieren respuestas, síganos en TikTok. Estamos también como consejero empresarial. Créanme, y ustedes pueden ver la cantidad de respuestas que doy por día a los videos que estamos subiendo. Quizás no son las más profundas, más acertadas, pero a todos estamos atendiendo con la sana intención de orientar de manera desinteresada. Y pues finalmente en Facebook, denos un like para que siga creciendo nuestra comunidad. Y recuerden, todos los miércoles a las 8 de la noche comenzamos con nuestro Open Class, que vamos a estar viendo diferentes materias. Pues bueno, ahora sí me despido, que fue mucho rollo. Síganos en redes sociales porque si no, de seguro, vamos por ustedes. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. ¿Qué tal? Soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Ambas instituciones decidimos, en consenso de toda la familia, crear un proyecto que es el Seminario de Derecho Corporativo y de la Empresa. Tiene una gran finalidad y un objetivo que pretende y te va a ofrecer a ti algo diferente de lo que hay en el mercado. No vamos a seguir el esquema de qué es la empresa, qué es el derecho mercantil, qué son los títulos. No. Vamos a irnos en 17 módulos de 3 horas con grandes expertos como ponentes que van a ir con un objetivo particular en esas 3 horas. Podremos tener y escuchar al doctor José Jesús Gómez Cotero hablando de la simulación de actos, pero no hablando de la parte teórica, sino directamente a lo que se está presentando en la actualidad. Tendremos a la doctora Zoila León Tobar, que ella nos va a hablar de los pactos de socios. Entonces nos van a decir cómo lo vamos a emplear en una negociación o en un modelo de negocio. Y así con cada uno de los 17 amigos que nos van a estar en conjunto con nosotros para poder transmitir esta nueva idea, yendo desde el compliance a la clasificación de sociedades hasta la disolución y liquidación, responsabilidades, derecho concursal. Ahí nos va a acompañar
el maestro Antonio Peña Barba, donde se estarán hablando puntos prácticos y concisos. No dejes de asistir, aprovecha esta oportunidad que es la primera que lanzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta soy su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, donde en conjunto se generó un programa para un seminario de actualización en impuestos que denominamos Seminario de Especialización en Impuestos. Constará de 16 sesiones. Cada sesión no va a ser lo que comúnmente vemos en los seminarios del módulo de constitucional. Este es el de impuesto a la renta, este es el de IVA, este es el de IEPS. No, es que vamos a estar actualizando con los puntos relevantes por criterios de la autoridad, criterios de la PRODECON, criterios jurisprudenciales, etc. Donde cada uno de nuestros expositores podrá desenvolverse con temas precisos, orales y sobre todo trascendentes. Porque hoy el cumplimiento en materia tributaria es lo más urgente que debe cumplir un empresario dentro de su responsabilidad empresarial. Apúrate, son pocos los lugares. Serán las redes, será en la plataforma, pero la calidad por la que se tiene que atender disminuye el número de asistentes. Por ello, es importante que te suscribas lo más pronto posible y asegures tu lugar. Te veo en breve. Enseñanza profesional que deja huella.